Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Una llamada con sentido. Esta es la segunda vez que tengo aquí al frente a esta invitada, ya que el primer capítulo realmente era con ella, pero por cuestiones técnicas eh, tuvimos que regrabar y pues para mí ha sido un honor que ella me haya brindado esta segunda oportunidad. Y pues bueno, esta persona es súper especial, de verdad, tiene un excelente currículum como psicóloga, se dedica en el área infantil y pues para que la conozcan un poco más, le dejo la cámara con ustedes, María Gracia de Atico. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, para todos los que nos escuchan hoy, para mí obviamente también es un placer estar aquí en este espacio nuevamente. Y si bien es cierto, bueno, la primera vez, como todo arranque, a veces, bueno, tiene sus detalles, pues lo importante es que ya estamos aquí de nuevo. Pues aquella vez tocamos un tema muy importante, que es la emocionalidad en los niños. Muchas veces al ser adultos tendemos a poco empatizar con ellos porque tendemos a decir que ellos no entienden, que ellos no se comunican de una manera asertiva y nos cuesta como lidiar con estos arranques emocionales que los niños suelen presentar. Sin embargo, es importante, tanto para ser padres o para estar junto a un niño y entenderlo, es saber que los niños sí se comunican a su manera, pero siempre tienen esa comunicación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo entender a este niño porque hay indicios importantes que nos dicen cuando un niño está presentando un problema emocional fuerte, como puede ser una depresión infantil, que también los niños son propensos a generarlo, o otro tipo de violencia o algo que se presente a este niño. Así que le dejo la cámara a María para que explique Bueno, un poco fíjate que un mejor poco todo hablando de la esto. emocionalidad de los niños, ¿no? Es muy importante acotar que obviamente los niños, desde edades muy tempranas, ellos aprenden a identificar ciertas emociones, por lo menos las básicas en la primera infancia, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la tristeza, con la alegría y con la rabia. Más adelante es que vamos de alguna manera, a medida que vamos creciendo, que es entre los 8 y los 9 años, profundizando un poco más en esas emociones y en otras. Y por supuesto, ya para la adolescencia, quizás aparecen más específicas emociones como el miedo, como el placer, como el enojo más profundo, ¿ok? Entonces, se supone que desde que estamos muy pequeños, todo niño va aprendiendo la gestión emocional. Entonces, lo primero que hace es identificar sus emociones, después de que las identifica. Entonces, de alguna manera, lo que hace el niño es poder encontrar este punto de apoyo que le va a permitir de una u otra forma gestionarla y poderla entonces accionar. En la medida en que un niño va aprendiendo a canalizar esto a través del adulto, a través del docente, a través de los padres o del cuidador, entonces el niño puede moverse con más facilidad en sus emociones. Sin embargo, como tú misma también decías, evidentemente los niños también pasan por aspectos emocionales donde gestionarlas, sentirlas, vivirlas, dependiendo de sus circunstancias de vida, de su ambiente, de su entorno, de su evolución, obviamente se vuelven más complejas. Y de una u otra manera, no todos los niños saben canalizarlas. No todos los niños tienen a alguien cerca para canalizar. Entonces, cuando esto empieza de alguna manera a ocurrir de esa misma forma, es que todo este proceso entonces se va obviamente dando y el niño entonces empieza a reaccionar de otras maneras. Por ejemplo, llantos con mucha frecuencia, los niños entonces empiezan a estar muy irritables, por todo de alguna manera se enojan profundamente y el estímulo no tiene nada que ver con la respuesta de enojo, empiezan a sentir temores que no existen en realidad o que no están a su alrededor, son niños que los vemos que entonces están muy aislados, bien sea porque no saben gestionar sus emociones o bien sea por un tema de interacción social, son niños que el juego les cuesta mucho, e igualmente en el caso de los adolescentes. En el caso del adolescente, entonces los vemos aislados, que no gestionan sus emociones, que no saben expresarse, que en el momento de poder manifestar qué sienten no saben decirte qué sienten. Entonces, de una u otra forma, el niño o el adolescente, entonces empieza como que este conflicto emocional que, bueno, evidentemente, como tú decías, puede desencadenarse
en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una depresión, por ejemplo, una ansiedad o crisis de ansiedad, ataques de pánico en la adolescencia sobre todo. Entonces, obviamente, empiezan a ocurrir cosas que de una u otra manera se generan luego en trastornos o en otro tipo de condiciones. Sí, también hay que tener en cuenta que los niños tienden a drenar mucho las emocionalidades a través del juego o el dibujo. Esto aquí es como que su manera o su ámbito seguro para ellos poder expresar lo que sienten. Entonces, a veces es importante sentarnos con ellos, jugar con ellos, ver de qué manera se expresa, no tanto para analizarlo, sino para conectar a través de la comunicación con ellos. Porque creo que sería una herramienta muy efectiva para los padres, eh, para entender un poco más a estos niños, para conectar un poco más con su hijo, es a través del juego. Entonces, estar ahí en la presencia, porque una de las cosas que muy importante que dijimos en aquel podcast para recapitular, es la presencia al momento de que tu hijo te necesite. Estuve leyendo en estos días, no sé qué tan certero sea, aquí estás tú como para contrastar la idea, es que los niños tienen como cuatro personas que son fundamentales para ellos y esos son sus cuatro lugares seguros. Y cada uno los estandarizan como que este es el principal, este luego viene este, luego este. Y cuando la figura principal falta, entonces él va hacia la segunda, pero si están estas cuatro personas reunidas, él va justamente al que le prioriza, ya sea su niñera, su profesora, su mamá, su papá, su abuela, es la persona con la que más tiene cercanía. Sí, es que bueno, eso va a depender, ¿no? Porque evidentemente el niño lo que va a buscar en un principio es a papá y a mamá. Si evidentemente esas dos figuras en un momento determinado, por las razones y las circunstancias que sean, llegaran a faltar, entonces en ese instante es donde el niño empieza a ubicar, bueno, qué de lo que tengo cerca es seguro, qué de lo que tengo cerca me cuida y me protege, qué de lo que tengo cerca realmente está disponible para yo poder ir en la búsqueda de lo que necesito y que eso que está cercano a mí realmente va a ser una persona donde cuando yo me acerque no va a pasar lo mismo que pasa con papá y mamá, ¿no? O sea, bien sea que me abandonaron, bien sea que me dejaron, bien sea que no están con frecuencia, bien sea que alguno se tuvo que ausentar por las causas que sean, bien sea porque están, pero a veces no están emocionalmente, porque están ausentes emocionales, ¿ok? Entonces el niño empieza de alguna manera a ubicar esto, ¿no? Evidentemente, las figuras paternas o sea, llámese papá y mamá, ¿ok? Evidentemente para un niño van a ser figuras centrales. Siempre que ocurra algo entre esas dos figuras, sea cual sea la situación, todo niño va a tener que enfrentar de una u otra manera situaciones con la vinculación, situaciones relacionadas quizás con algún tipo de gestión emocional porque no va a saber cómo manejarlo, va a estar relacionado probablemente a un sentir específico por algo que pasó con estas dos figuras y evidentemente esto va a desarrollar en el tiempo una estructura de personalidad. Una estructura que puede ir desde la autoexigencia, porque evidentemente necesitaba que me miraran, necesitaba que me vieran, necesitaba que estas personas supieran que yo estaba allí, hasta quizás una dificultad, por ejemplo, como las que hablábamos ahorita, de gestión emocional, a lo mejor depresión y otras cosas, que de una u otra manera me llevan a, me siento que no valgo nada porque aquí nadie me quiso. O sea, hay un abanico entero que nos va a llevar de una u otra manera en algún punto a que el niño o el adolescente tenga que ir buscando la manera de también ser mirado, cuidado, protegido y todo esto. Entonces, no es que vamos a decir que una figura es más importante que otra, pero evidentemente todo niño lo que está esperando es que dentro de todo su desarrollo, obviamente papá y mamá sean los que de alguna manera sostengan la vida de este niño. Sí, hay una cosa que, bueno, entre las anécdotas que tengo recolectadas con padres, es que me dice, yo no entiendo por qué mi hijo está en casa de su abuela, está en casa de su tía, está en casa de cualquier otra persona, y se porta súper bien, no grita, no llora. Entonces me dice, ay, qué niño tan malcriado porque ya llegó tu papá o ya llegó tu mamá. Entonces, eh, entre las cosas que yo he dicho es,
tú eres su lugar seguro y eres el lugar donde donde él puede sentirse libre de expresar cómo se siente realmente. Entonces, todo aquello que se acumula, estas emocionalidades que se acumulan en el día, pues al momento de verte, te las recarga. Entonces, si quieres explicar un poco más sobre esto para que los padres como que entiendan un poco mejor esas reacciones repentinas de estos niños. Sí, bueno, mira, es que eso tiene que ver, bueno, con cada niño, ¿no? Porque esto es un caso por caso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, de una u otra manera, ¿no? Como para hablarlo como a grosso modo, ¿no? Obviamente cuando pasan este tipo de situaciones, está muy relacionado o con temas de límites, ¿ok? Porque el niño de una u otra manera también, a su forma, pone un límite, a su forma también dice, mira, ya va, es hasta aquí, esto no me gusta, ¿ok? Es una manera de hacerlo. También este tipo de vinculaciones tiene que ver con que la figura quizás que está llegando, como bien lo dicen ellos, entonces es una figura que se ausenta durante mucho tiempo, es una figura que entonces a veces no está, es una figura que cuando está no presta la atención indicada, porque bueno, hay que encargarse de cosas de casa, por ejemplo, o de otros asuntos, entonces bueno, no hay la atención plena, entonces claro, que empieza a ser el niño una demanda de tiempo, una demanda de espacio, una demanda de, hey mamá o papá, yo estoy aquí. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el niño va a buscar todas las formas posibles para estar mirado. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces justo con quien tengo el conflicto es con esa figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona realmente hay momentos donde no me da lo que necesito, una persona que entonces no me ofrece el espacio que yo necesito e inicia el conflicto. Mal comportamiento, no te hago caso, me escapo cuando me dices algo, no sigo instrucciones, ¿no? Que es algo muy común de escuchar de los padres, pero es básicamente porque el niño también está como una especie de reto. ¿Cómo es el reto? Bueno, tú me estás haciendo algo a mí. Evidentemente yo por mis propios límites y porque esto a mí no me gusta, yo te voy a hacer una devolución de esto de la misma forma en que tú lo haces. La cuestión es que por la inmadurez del niño, obviamente parece una conducta que no debería de estar, o una conducta que a lo mejor para estos representantes son bastante incómodas, pero que al fin y al cabo lo que terminan es por generar, mira papá, mira mamá, date cuenta que esto a mí me incomoda, date cuenta que yo estoy sintiendo incomodidad, me estoy sintiendo mal, no me gusta sentir esto y por lo tanto, ¿sabes qué? Tengo que decírtelo de esta manera. Entonces, habría que ver, y por otro lado, bueno, está obviamente la situación con los padres. Padres extremadamente permisivos o cuidadores muy permisivos, que le permiten todo al niño, que no importa lo que pase, hazlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando llega el cuidador, todos los que estamos afuera miramos y decimos, ¿qué pasó aquí? Claro, pero tiene que ver con niveles de complacencia, tiene que ver con límites difusos, tiene que ver con que los padres entonces en algún momento no saben gestionar ciertas situaciones y al fin y al cabo terminan por generar que del niño, bueno, lo que quieras, como sea, no importa, con tal de que se quede quieto. Entonces, claro, el niño utiliza esas mismas conductas, pero obviamente obtener algo. Podemos notar conductas autolesivas en niños. Sí, claro, por supuesto. De repente cuando están muy pequeños no son tan claras como de repente en la adolescencia, ¿ok? O sea, tan conscientes. Sin embargo, obviamente, hay niños que tú ves que te pegan contra el piso, que de repente se golpean con un juguete, que de repente entonces, no sé, se lanzan algo encima, se golpean contra algo, como esta manera también que habría que ver, ¿no? También qué es lo que está ocurriendo allí. Es un tema de llamar la atención, realmente me estoy lastimando, un tema que tiene que ver con autoagresión, es un tema que tiene que ver entonces con algo que también estoy mirando de mi entorno y esa es mi respuesta. Por eso es que te digo, pues esto es aquí como muy amplificado quizás para que quien nos escuche pueda tomar algo de esto, pero realmente al fin y al cabo, y nosotros lo sabemos dentro de la psicología, es un caso por caso. O sea, aquí tenemos que definitivamente, bueno, qué está pasando en tu caso, cuál es tu ambiente, cuál ha sido la evolución del niño, no hay nada a nivel biológico, el niño se desenvuelve bien, esto no ha pasado nunca. Ah, ok, perfecto, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, o en otros casos, a veces pues no podemos generalizarlo todo porque las familias son distintas, porque los niños reaccionan diferentes y porque a veces, aunque parezca un poco de lo mismo, realmente cada entorno es distinto. Exacto. Digamos que para tener en cuenta como señales de alerta al momento de que el niño está pidiendo
ayuda emocional, porque los niños también piden ayuda a su manera de emocional. Entonces, ¿qué cosas así claves nos podría decir? Oye, este niño me está, o sea, a este niño hay que prestarle atención en este punto, porque, ajá. Por ejemplo, eh, digamos que en técnicas del lenguaje. Hay niños que les cuestan hablar mucho después que otros, ¿no? Hay niños que no han llegado el año y ya están, dice palabras, como hay otros que ya van a llegar casi a los 3 años y les cuesta decir mamá y papá. Obviamente todo es un caso por caso, como estamos diciendo, en la psicología realmente tenemos que indagar mucho lo que tanto el escolar, su entorno, todo, para ver qué es lo que influye en este niño. Entonces, ¿qué conductas puedo decir? Bueno, eh, mi hijo la está pasando mal en este momento y entonces, ¿cómo sé que necesita esa ayuda que él pide o Mira, exige? hay ciertos síntomas que uno puede hablar de síntomas de alerta, ¿ok? Y esto puede pasar en un niño o un adolescente, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los eventos frecuentes, los cambios de humor frecuente, ¿ok? Cuando hablamos de cambios de humor frecuente, estamos hablando de un niño. Ahorita estoy muy rabioso, pero extremadamente rabioso, que acabé con el cuarto entero y de repente llego y, ay, mamá, te quiero tanto, ¿ok? Ya va, espérate. Una vez puede pasar, dos veces, pero continuamente, tú dices, ya va, aquí algo, ¿sabes? No está bien a nivel emocional. O un niño que llora y llora y llora y de repente el llanto es desmedido, parece que, bueno, el dolor es enorme y al rato te está diciendo, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. O un adolescente, ¿no? Entonces tú empiezas a decir, mira, ya va, son cosas que a nivel de cambios de humor no están bien y que recordemos, antes de continuar con los síntomas, que definitivamente en el caso de los niños y los adolescentes, para poder diagnosticar, para poder hablar de algo de síntomas de alerta, para poder decir que algo quizás no está como consideramos, no es como en el adulto, que aunque ocurre una vez, ya se puede hablar de algo. En el caso de los niños y de los adolescentes, la frecuencia es lo que nos marca la pauta. Entonces, mientras más frecuencia haya de estas características, obviamente, digamos, más signos de alarma hay, ¿ok? Otra de las cosas importantes es un niño que no juegue o que su juego no sea simbólico. Y por ejemplo, en el caso de los adolescentes que ya no juegan tanto, que a nivel de juego social él no se involucre. ¿Ok? El hecho del aislamiento social también es un marcador importante. Los niños cuando de repente tienen una falla en el lenguaje, pero cuando hablo de una falla en el lenguaje, es que realmente para la edad el niño todavía no habla, no sepa coordinar las ideas, falle en lo que es la hilación de la idea y que no sea capaz de contextualizar una idea. Entonces ahí tú puedes decir, mira, ya va, que hay aquí, ¿no? Porque hay niños que a lo mejor tienen poco lenguaje, pero él se sabe expresar. Porque, por ejemplo, te dice pollo, te dice sopa, te dice agua, te dice ven, te dice vamos. Entonces tú sabes de qué te está hablando, pero te digo una oración. Pero hay niños que te dicen pollo y no es pollo. ¿Ok? Entonces, en eso tenemos que prestar mucha atención. En el hecho de también todo lo relacionado a características que tienen que ver con su evolución. Un niño que, por ejemplo, no camina a tiempo, un niño que no hace ciertas conductas a nivel motor a tiempo, también es un indicador muy importante. Niños que de una u otra manera tienen bajo rendimiento escolar, niños que, o adolescentes. Y cuando hablo de bajo rendimiento escolar, no es que, ay, bueno, un día no llegó a la tarea, un día se le olvidó, ¿no? Estoy hablando de rasgos importantes a nivel académico, un niño que tiene muchas dificultades en su atención, un niño extremadamente disperso, o sea, cualquier cosa le mira al techo, ¿ok? Un niño extremadamente hiperactivo, sabes que no puede estar quieto nunca, que no se tranquiliza nunca, que ni dormido está quieto, un niño impulsivo o agresivo, aquí diferenciando un poco que la impulsividad evidentemente no es algo que hacemos pensado, la agresividad sí, pero ambos factores son igual de importantes. Entonces, un niño extremadamente impulsivo, que constantemente, aunque él no quiera hacerlo, termina siendo una conducta que puede dañar a otro o a sí mismo, igual la agresividad o la violencia. Y estos son indicadores que cuando van pasando con frecuencia, tú dices, no, mira, ya va. Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no está andando bien. Y eso lo podemos identificar de tempranas edades hasta la adolescencia y de alguna manera cuando de verdad estamos atentos, cuando de verdad nos damos cuenta, mira, ven acá y ya va, espérate un momento porque esto no anda bien y empezar entonces el trabajo necesario. Acumulado que cualquier otro, causa mucho más malestar
a la poca tolerancia, causan mucho más poca tolerancia a la frustración, causan mucho más baja autoestima y esto. Vamos a reflejarlo un poco, este niño que viene siendo estimulado desde pequeño con las redes sociales y llegar a una adolescencia donde obviamente todo el mundo te ve. Todo el mundo te ve porque vamos a ser claros, las redes sociales es para que todo el mundo te vea. Y está este niño o este adolescente, que es como un factor importante porque la adolescencia es la búsqueda de la identidad, eh, con muchos más problemas de autoestima, eh, es más propenso a generar depresión, ansiedad, estrés, porque no termina de encajar. De hecho, de por sí encajar en adolescencia es difícil, entonces tratar de encajar en un mundo muy abierto como son las redes sociales eh, se vuelve mucho más complicado. Entonces, síntomas de alarma que podemos ver en adolescentes, porque es evidente el grado de adolescentes que tienen ansiedad y depresión en este momento y que estos pueden llegar a un posible suicidio. Este, ¿Qué nos dices tú como profesional eh, en este tema? ¿Cómo podemos tener no todo bajo control, porque es que no podemos estar bajo controlando todo, pero sí tener como puntos claves que nos digas, oye, mi hijo lo está pasando mal y necesita ayuda para intervenir a tiempo? Fíjate, mira, aquí yo siento que, voy a tocar un momentito muy rápido el tema de las redes sociales porque lo manejaste. El tema de las redes sociales, sí, es cierto, estamos en un mundo digitalizado, estamos en un mundo que efectivamente todo lo que es el acceso al Internet, al teléfono, a aparatos electrónicos está allí y no nos vamos a hacer los ciegos, pero siento también que todo bien gestionado, con límites, realmente yo creo que podemos llevar un proceso entre la tecnología y lo que los papás de una u otra manera esperan en sus hijos efectivo. ¿Okay? La cuestión es que a veces, bueno, como no sabemos manejarlo, entonces, bueno, quédate con el aparato electrónico. Como necesitamos cocinar, bueno, vete a la televisión. Como no sabemos tal cosa, toma el teléfono. Como estamos reunidos, toma hasta tal cosa, ¿no? Entonces, vamos dejando que de una u otra forma la tecnología se encargue y obviamente la tecnología, así como es maravillosa desde muchos puntos de vista, porque claro que lo es y es súper genial, también tenemos componentes de la tecnología que nos llevan definitivamente a aspectos negativos. Entonces, tenemos un gran bombardeo también de situaciones que el adolescente, sobre todo que es el que está un poco más expuesto, ¿ok? Porque es el que tiene más acceso al teléfono, a un medio electrónico, al Internet, tiene para ver. Entonces ahí vamos a mirar personas con depresión, personas con ansiedad, personas con trastorno, personas que te hablan de un montón de cosas. Y si el adolescente no tiene afuera alguien que lo ayude a gestionar todo esto, evidentemente un poco que esté en la búsqueda de la identidad, como tú bien lo decías, y obviamente ando perdido, quiero que me digan quién soy, qué hago, cómo lo hago, a quién me parezco, a qué no me parezco, y otra cosa es que evidentemente hay un bombardeo y yo me tengo que parecer a alguien. Entonces, claro, el adolescente empieza es a agarrar pequeñas cositas que de una u otra forma le empiezan a generar, según él, una identidad. Entonces, por supuesto, una identidad sin fuerza, una identidad construida a partir de un patrón que yo miro como realidad, una identidad construida sin nadie de fondo que me diga, mira, ven acá, nos vamos a agarrar en este lado y vamos a hacer tales cosas, por supuesto que lo primero que vamos a tener es este tipo de características, ¿no? O este tipo de inconvenientes como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el suicidio, muchos esquemas que están viendo el adolescente que me tengo que parecer a esto, porque si no me parezco no estoy en nada, si no hago lo que este hace, entonces no estoy en nada, si mi cuerpo no te parece a esto, no estoy en nada. Y si de verdad no hay un adulto responsable, va a ser muy complejo que un adolescente en esta búsqueda de identidad y de reidentificación realmente conecte con lo que es necesario. Para decir, o sea, la depresión, la ansiedad, el estrés, estos trastornos que se han vuelto como muy allegados ya. De por sí ya se venían sufriendo. Lo que pasa es que las personas de antes
lo ocultaban, o sea, las otras generaciones lo ocultaban, le daban miedo de decir que tenía algún tipo de trastorno. Eh, Hoy en día es bueno que se esté saliendo el tema porque se está normalizando algo que a lo mejor muchas personas no podían ponerle nombre. Sin embargo, es lo que tú dices que se puede convertir como una personalidad. Es que en el primer episodio, no con el tuyo, el tuyo es emocionalmente el primer episodio, sino con el siguiente que tuve, se tocó un tema importante que era que la depresión o la ansiedad llegaba a ser como parte de tu personalidad. Entonces, eh, yo viví un diagnóstico, a mí me diagnosticaron con ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, lo primero que me dijo mi terapeuta es, no eres esto, ¿sabes? No eres el diagnóstico. Tienes esta condición que tienes que manejar con o sea, manejarlo a través de tu día a día y todo esto, pero no significa que eres Elizabeth la ansiosa o Elizabeth la de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, muchas personas toman este diagnóstico o este presunto diagnóstico, porque muchos no son diagnosticados como tal, eh, y lo toman a través de una personalidad y se vuelve mucho más difícil el poder identificar las señales de alarma. Sí, es que fíjate, ¿no? Esto aquí es bien interesante porque hay muchas personas que yo siempre he pensado que los trastornos de una u otra manera, llámese con el nombre que tengan, son constructos creados para poder englobar algo que en un momento determinado está causando un problema o un conflicto. Pero realmente desde mi percepción tiene que ver mucho con dinámicas que nosotros traemos desde pequeños. Que no digo que no tengan un nombre, es probable que sí, pero son construcciones que nosotros vamos haciendo desde pequeños. Son estructuras de personalidad que nosotros hacemos desde pequeños. Entonces, claro, ¿qué termina por pasar? Una dinámica depresiva, una dinámica ansiosa, hay que primero indagar qué generó todo esto. Una persona, a menos de que, bueno, haya un componente orgánico, evidentemente, ¿no? Una falla en los neurotransmisores, una falla en algún lóbulo del cerebro, una falla a nivel orgánica específica, hormonal, por ejemplo, que te está generando esto, yo te digo, bueno, perfecto, esta persona sí porque hay una falla orgánica o biológica. Pero cuando no es así, nosotros tenemos que volvernos mucho más exhaustivos en la búsqueda. ¿Por qué? Porque muchas veces son patrones aprendidos, son conductas relacionadas con el sistema de creencias, son dramas que aprendimos en la infancia para poder gestionar algo, son conductas de sobreexigencia mal manejadas, son conductas de angustia mal manejadas producto de la vinculación que tuvimos quizás en la infancia o la adolescencia. Entonces, muchas veces el fondo de las cosas no es la punta del iceberg. La punta del iceberg es la ansiedad y la depresión, porque ni siquiera eso es el fondo. Esa es la punta del iceberg, es lo que a veces podemos ver, es lo que a veces la persona dice, porque hay más abajo cada vez que vamos bajando, bajando, bajando el iceberg. ¿Cómo está? Ese iceberg se permeó, no se permeó realmente, ¿no? Entonces siento que para trabajar ansiedad y para trabajar depresión, una de las cosas y fundamentales es poder reconocer que este individuo, sea de la edad que sea, ha transitado una serie de circunstancias. ¿Cuáles son las que tenemos que indagar? Ha transitado también un estilo de vida y ambiente particular. ¿Cuáles tenemos que indagar? Ha transitado un tipo de vinculación específico, tenemos que indagar. Después de que nosotros hacemos todo esto, es que quizás podríamos decir, ok, bueno, parece que sí tienes esto, pero si no, mientras tanto, lo menos que tenemos es eso. Tenemos es que más bien quitar el montón de telarañas que quizás están alrededor, que no nos están permitiendo acceder a esta persona que por alguna razón creó esto también como un mecanismo, llámese de defensa, para que nadie se acerque, porque tiene miedo, porque no sabe manejar situaciones, porque se quedó estancado, N cantidades de cosas por las cuales esta dinámica de depresión y ansiedad apareció. Pero yo te podría decir que en la mayoría de los casos es una falla en la gestión de ciertos procesos de nuestras vidas o de cosas donde nos quedamos como detenidos en nuestra vida y lamentablemente se hicieron una gran bola y ahora que está la gran... ¿Sabes qué? Hablando de los factores aprendidos, voy a tomar de ejemplo una película que vi hace muy poco que me encantó, de verdad. Yo creo que es una de las mejores películas actuales que ha creado Disney.
que es elemental. Ah, sí. Elemental es algo muy curioso en todos los elementos. Por ejemplo, el agua es depresivo, es totalmente que muy motivacional, muy fluido con las emociones. O sea, me encantó de la manera en cómo enfocaron los personajes, porque también los enfocaron como que con una emocionalidad. Entonces está también la figura del fuego, que es como más, bastante más agresiva, más a lo explosivo, ¿sabes? Entonces más a lo fuego, Ujú. sí. Como tenemos estructurados más o menos los elementos. Y me parece muy curioso que en las partes cuando enseñan a la familia, ¿verdad? Tanto de los dos elementos, que son los que se especifican, que es el fuego y el agua. Vemos que la familia del agua es súper empática, súper unida, súper hacia al allegado, entonces lloran por todo, están ahí y hasta hacen un juego diciendo quién llora primero, ¿sabes? Entonces es interesante porque también podemos decir que estas personas a lo mejor no tienen una depresión en sí marcada, es la manera en donde ellos se expresan y se desenvuelven y digamos que pueden identificarse más como una persona altamente Ujú. sensible, pero porque lo enseñaron a ser Claro. sensible. En cambio estaba esta otra mitad, que es el fuego, donde no son tan empáticos, no hablan tanto de estos sentimientos, nunca lloran, son muy agresivos, son muy estructurales, ¿sabes? Entonces, como que este es y es interesante el momento en donde ellos dos conectan y por fin el fuego llora. Como que todo lo que tenía ahí reprimido, que esa estructura tan marcada, entonces lloro y puedo conectar también con esta agua, también puedo conectar Claro. Pero con fíjate este que lo sentido. interesante de esa película es que lo que crea realmente todo esto es un ambiente, una situación ambiental. O sea, sistemas familiares, dinámicas familiares, ambiente. Ahí no hay nada que te diga a ti, mira, es que él tenía una condición porque el agua le caía por el otro lado, ¿no? Y entonces por eso es que él era así. No, es que realmente hay una serie de condiciones ambientales que aplica y una serie de características sobre todo de dinámicas familiares que definitivamente marcan una pauta. Entonces, nadie o mucha gente no necesariamente, ¿verdad? Es de la forma en que es o pasa lo que pasa dentro de su dinámica emocional, conductual, temperamental, etcétera, justo porque, ay, bueno, se me ocurrió, soy así, pues yo nací con depresión, ¿no? Es realmente porque hay cosas que, como te digo, van construyéndose, y lo que pasa con esta persona es, no gestioné la primera vez, no gestioné la segunda, no gestioné la quinta, obviamente cuando voy para el número 57, me quieres morir, evidentemente, ¿no? Y aquí es como una invitación más a enseñar desde pequeño el buen gestionamiento de las emociones. Pero ¿cómo se hace cuando somos unas personas rotas, ¿sabes? Porque obviamente somos personas rotas que no, a lo mejor no nos enseñaron a gestionar y todo esto. Y no digo que o sea, yo digo que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen. O sea, ningún padre es bueno o malo, sino es que hacen lo que ellos no quieren el malestar a sus hijos. No digo que todo, pero a un nivel general, sucede esto. Obviamente hay casos por casos, cada En quien, muchos yo no casos, la juzgo, mayor no. parte de las veces también, Eli, es que no se sepa hacer. Yo también siento que si, por ejemplo, somos adultos, ¿ok? El adulto tiene la capacidad de darse cuenta, mira, esto no lo estoy haciendo, en esto estoy fallando, esto está ocurriendo, y de una u otra manera empezar a buscar ayuda, ¿ok? Sin embargo, es verdad, el niño y el adolescente, él no se da cuenta a lo mejor, él a lo mejor no tiene las herramientas, no tiene los recursos, pero sí hay un adulto afuera que se está dando cuenta que es papá y mamá, sí hay un docente afuera que se está dando cuenta. Entonces, ¿sabes? Cuando a veces decimos, es que no se sabe, es que no aprendieron, es que no supieron, es que nadie le dijo. Sí, claro, pero es que somos infinitas cantidades de adultos que atravesamos la vida de un niño o de un adolescente. Somos infinitas las cantidades de personas que realmente estamos involucrados directa o indirectamente en la vida de un niño y de un adolescente. Entonces, no puede ser que de esta cantidad de personas no haya alguien que identifique que algo no está correcto.
que algo de repente no está siendo manejado de la manera adecuada, que algo en ese niño adolescente no marcha bien, ¿ok? Que hay niños y adolescentes que por sus estructuras de personalidad a veces no se ve, porque la depresión y la ansiedad muchas veces no te ve. La depresión y la ansiedad no es como todo el mundo cree, que andan rodando por ahí por la calle llorando y están así un mar de miedo en la mitad de un lugar, ¿ok? Evidentemente a veces la depresión y la ansiedad podemos ser tú o yo, ya que parecemos dos personas que estamos tranquilas conversando, ¿verdad? Y nadie sabe lo que nos está pasando, ¿ok? Pero hay cosas que sí nos hacen saber que algo no anda bien. Y si realmente prestamos atención, si realmente estamos presentes, si realmente como cuidadores, padres o el rol que tengamos en la vida de un niño o del adolescente, realmente nos hacemos cargo del rol que nos corresponde y de lo que nos tenemos que hacer cargo, yo realmente considero que muchas cosas podrían prevenirse, muchas cosas podrían solucionarse y además de esto, evidentemente, trabajar con un foco un poco más grande que son el resto de los sistemas progresivos donde un niño y un adolescente está involucrado. ¿Cuáles son? La escuela, lo social y los diferentes ambientes donde el niño se desarrolla. ¿Okay? Porque nada de esto ocurre nada más por factores familiares, porque no vamos a echarle la responsabilidad nada más a papá y a mamá. Obviamente, otros factores que están involucrados. Amistades, con quienes me desenvuelvo, el país en donde vivo, los factores sociales, los factores que tienen que ver con las características cubiertas en mi vida. Entonces, hay muchas cosas, ¿ok? Que a nivel básico mínimamente tienen que estar cubiertas. Entonces, aquí siento que todos somos realmente responsables, todos tienen que hacer un trabajo de prevención, desde lo más chiquitito que es la casa y el primer ambiente, hasta lo más grande que de repente, bueno, sí, está más relacionado con políticas de salud, con políticas gubernamentales, con políticas de cuidado, ¿ok? En un ambiente de... Pues bueno, María Gracia, yo creo que es una información muy valiosa que hay que tener en cuenta. Los niños son muy importantes porque es que ahí, como todo el mundo dice, es el futuro. O sea, ahí tenemos el futuro en nuestras manos. Y pues nada, hacer una invitación a que los padres que no sepan, que no sepan, que se sienten agobiados, buscar ayuda. Siempre hay ayuda. Siempre hay alguien que los vaya a apoyar, siempre hay un sistema que va a ir a que abran el entendimiento cuando no entendemos que nuestro hijo está pasando por algo mal, ya sea que un posible diagnóstico a través de la salud mental o un diagnóstico a través de la salud física. O sea, siempre va a haber alguien que los va a orientar, que va a saber, o sea, cuando no sabemos algo, lo mejor es acudir a otra persona que sí lo sepa. Entonces, creo que de verdad esta conversación ha sido fabulosa, me gustó muchísimo por segunda vez. Y pues bueno, María Gracia, algo que te quieras llevar, algo que quieras compartir por finalmente. Bueno, lo que te podría decir es que realmente, en principio, ¿verdad? Estás haciendo como una recopilación de lo que conversamos. Me parece fundamental que o sea, que el tema, sobre todo en la parte de la salud mental, ¿ok? Si bien es cierto, todavía en la actualidad sigue siendo un tabú, todavía en la actualidad en muchos lugares sigue siendo visto como algo que ya va, tenemos que tener allí porque es que yo no estoy loco, o a mí no me pasa nada, o yo sé supuestamente solucionar mis propios problemas, o todavía, bueno, buscamos al amigo, al vecino, al compadre que nos va a ayudar, ¿verdad? Porque es más fácil hablarlo con alguien que realmente con una persona que esté calificada. Lo que invito es a todas las personas que nos van a escuchar ahora, en el futuro, o en el momento en que así sea, que realmente el tema de la salud mental es un tema al cual le tenemos que meter la lupa, es un tema de mucho trabajo, pero que también nos ayuda a prevenir muchas cosas previamente cuando realmente buscamos el apoyo indicado. Es verdad que a veces no nos las sabemos todas, es verdad que si somos padres no sabemos muchas veces qué hacer, es verdad que si somos docentes o tenemos otros roles en la vida del niño, muchas veces no vamos a saber cómo gestionar ciertos aspectos, pero buscamos la ayuda, nos informamos, nos psicoeducamos. En la actualidad hay tantas formas de buscar información y valiosa realmente. Entonces siento que la persona que en la actualidad realmente a veces todavía
consigamos, ¿sabes? Como esta desinformación, como esta característica de no supe qué hacer, no me di cuenta, siento que también es algo donde nosotros también tenemos que hacernos responsables. Porque ya yo no puedo seguir esperando a que el otro venga y me diga, es que creo que tu hijo, es que creo que tal cosa, es que creo que tú, que yo tengo que hacerme responsable. Entonces siento que es un tema de responsabilidad con nosotros mismos, es un tema de responsabilidad con nuestro entorno más cercano y eso es lo que va a hacer que los factores de ganancia realmente pues nos lleven a algo. Y bueno, y por supuesto agradecerte nuevamente por el espacio, agradecerte porque seas un canal para comunicar información valiosa para quien así la desee recibir y que seas un canal de verdad de referencia para que, aunque sea, como te decía hace un rato, tomando pedacitos porque es lo que en este momento me interesa, tanto tú como el que recibe la información puedan ser canales de propagación porque todavía siento que en la actualidad parece que hay un montón de información, pero la gente tampoco sabe gestionarla. Entonces siento que esto Bueno, puede ser una gran oportunidad para tomar cosas y bueno, poderla amplificar. gracias a ti por haber compartido este espacio conmigo. Por demás está decirte que si el día de mañana quieres volverlo a compartir, aquí las cámaras están Gracias. dispuestas a conversar y pues agradecerte muchísimo por la oportunidad y por ser esta persona que también me ayudó a liberarme un poco ante la cámara. Y pues, de verdad, muchísimas gracias, María. Sí, Mucho con tu personalidad. gracias. Agradecida, Gracias. agradecida totalmente. Gracias. Gracias a ti y bueno, Hasta una éxitos de aquí en más. próxima.